ahora, más cargados que nunca. Súmate a lo nuevo en TV y radio digital. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Inicio de espacio publicitario. Con toda la confianza para disfrutar de lo que más te gusta. Haz tu reserva y juega hasta por 2 horas. Sala privada para ti y tu grupo de gamers. Snacks disponibles a tarifas especiales. Gamers Club. Audio de cine y pantalla gigante con conexión a tu consola preferida, como siempre lo soñaste. Cinemark. Lo mejor que le pudo pasar al cine. Fin de espacio publicitario. Es hora, llegamos a ti ahora, más cargados que nunca. Súmate a lo nuevo en TV y radio digital. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Bienvenidos a Café Coaching, hoy nuestro programa de inicio de año, un año de protección, un año de mucha proyección, y tenemos a Albertina Navas. Ella es una académica y profesional con experiencia en lo público, en lo privado, en lo político, mentora en comunicación digital. Bienvenida, Albertina. Muchísimas gracias, Miriam, qué gusto estar contigo y con tu audiencia, qué placer y qué buena forma de iniciar el año. Me encanta, Albertina, todo lo que has trabajado, porque eres una de las pioneras en comunicación digital. Yo recuerdo, asistí a uno de tus talleres, me encantó porque en una época en donde casi no se hablaba de esto, no se veía la necesidad, quienes estaban en esta temática realmente estaban abriendo el camino. Y hoy quiero que nos cuentes, Albertina, esa historia de cambio del periodismo a la comunicación digital. Cuéntanos, Albertina. Muchas gracias, Miriam. Bueno, me pones a recordar momentos bien entrañables de mi carrera profesional. Pues fíjate, efectivamente, yo inicié en el periodismo, pues en un grupo editorial importante en el Ecuador. Estuve ahí 8 años. Y la verdad es que me agoté un poquito en ese tiempo. Todavía, efectivamente, como tú dices, había mucho pioneraje al periodismo digital. Entonces, cuando yo estaba en el periodismo, la revista de la que yo era editora solamente tenía edición impresa. Y cuando hicimos el diseño y el lanzamiento del proyecto digital, y les cuento aquí un poquito como anécdota, uno de los temas que me marcó es que entonces lanzamos la página web, y la página web tuvo mucho más éxito del que esperábamos. Y simultáneamente empecé a usar mi cuenta Twitter. Estamos hablando como año 2008 más o menos, que casi no había tuiteros. La tuitosfera en Ecuador era muy, muy chiquita. Y recuerdo que las autoridades del periódico me llamaron la atención con dos temas claves. Uno, me dijeron que era muy mala noticia que la página web fuera muy exitosa porque el negocio era el papel. Y la otra es que Twitter era una amenaza para el periodismo. Así que, ¿qué estaba haciendo perdiendo el tiempo en Twitter? Entonces, un poco esa fue mi alerta y mi alarma. Creo que no estoy en el lugar correcto. Imagínense ahora uno pensar que a un periodista le llamen la atención por tener Twitter, cuando ahora si no tienes Twitter siendo periodista, no estás en nada. Entonces, creo que eso llamó mi atención de decir, amo el periodismo es una vocación, amo lo que he hecho, esta ha sido una gran escuela, pero este no es mi lugar. Entonces, ahí es cuando decido voluntariamente salir a buscar otros horizontes, y ese es el momento muy duro, donde tuve mi primer shock de comprender
qué era la marca personal. Es decir, hasta ese momento yo había sido la editora de, y todo el mundo me conocía como la editora de. Entonces, el medio te dota de valor. Y cuando tú no construyes tu marca, luego te das cuenta que no eres nadie cuando ese medio se saca de tu nombre. Entonces, ahí es que me costó casi un año, me acuerdo, que disocien mi nombre de editora del medio e ir construyendo esos primeros pasos ya con nombre propio en el mundo digital. Entonces, para cerrar la idea, lo que intenté hacer es tomar del periodismo. Yo tenía claridad que no quería volver a medios, excepto que tuvieran una lógica digital. Y lo que dije es, ¿qué puedo aprender del periodismo que pueda llevar a este mundo que me apasiona y que me seduce, que es el mundo digital? Y con la idea que me quedé es, ok, lo que aprendí es a contar historias. Ese realmente es el corazón del periodismo y realmente es el corazón de una estrategia digital. Así que hasta ahí llego ahorita y después seguimos profundizando en las ideas. Albertina, definitivamente en esa búsqueda te enfocaste en el manejo de redes e inclusive tienes un modelo y un método propio. Cuéntanos un poco. Sí, exactamente. Bueno, en ese momento era difícil un poquito como comprender o sistematizar qué estaba pasando porque todo era muy nuevo. Entonces, por ejemplo, todos los quienes estábamos en Twitter en Ecuador nos conocíamos, o todos los blogueros, ahora ya eso es imposible. Entonces, efectivamente, como tú dices, fue un pioneraje, es decir, de tratar de comprender esas nuevas lógicas, cómo poder llevar esa dinámica a aspectos corporativos o institucionales que no necesariamente eran el periodismo y ver cómo poder unir esos mundos. Entonces, durante varios años hice muchísimas cosas, entre dar clase, consultorías, estudios, y entonces eran tantas cosas que un día dije, no, tengo que decidir de todo esto que hago, no puedo hacerlo todo si quiero hacerlo bien. Entonces, ¿cuál va a ser mi decisión? Y en ese momento sentí que lo que mejor hacía, o quizás en lo que más podía aportar, era en el ámbito de la educación. Entonces, ahí es cuando decido iniciar mi doctorado en el año 2013 en Pamplona, en la Universidad de Navarra, y ahí como parte de mi tesis doctoral, que inició siendo realmente quería estudiar qué hacían los políticos en redes sociales, y terminó siendo una tesis de analítica de redes sociales que me permitió desarrollar un modelo propio que lo que busca es comprender qué significa el número. Es por decir, porque pasa mucho en redes que te dan reportes de un montón de cifras y tú dices, bueno, ¿y esto es bueno y malo? O sea, tener 14,000 likes o es bueno o malo respecto de qué. Entonces, básicamente invertí prácticamente casi 5 años de mi vida tratando de entender qué significan esos números, con qué se puede comparar el número para saber si es bueno o malo, identificar buenas prácticas y poder corregir anomalías, y también, por supuesto, poder proyectar resultados con base en una estrategia. Entonces, realmente a partir del desarrollo del modelo y de en adelante, pues es el modelo y el algoritmo que uso para todas mis consultorías digitales. Y en ese sentido, Albertina, ¿qué es mejor? ¿Más likes, más comentarios, más compartir? ¿Qué nos dices? Ay, esa es una excelente pregunta, porque fíjate que es una pregunta que dependiendo de cuándo la hagas, la respuesta va a ser distinta. Interesante. Si me haces esta pregunta, por ejemplo, a inicios de 2018 te hubiera dicho, lo mejor son los videos más cortos de 30 segundos. Eso se volvió como un mantra en las redes sociales. Videos de menos de 30 segundos. Videos de menos de 30 segundos. Pero ¿qué es lo que pasó? En noviembre de 2018, Facebook hace un cambio sustancial a su algoritmo. Porque ¿qué es lo que se dio cuenta? Que a Facebook le convenía que la gente estuviera más tiempo en la red social, volverse lo que se llama un one-stop shop. Es decir, que en un solo lugar tú resuelvas todos tus problemas de información, de compra, de relación, etc. Entonces no le convenía videos tan cortos. Y empezó el algoritmo a dar más ponderación o más prioridad a los videos más largos. Y por eso empezó a privilegiar los lives. Por eso ahora los lives están súper de moda y esa va a seguir siendo una tendencia, y sobre todo después de la pandemia,
muy fuerte en el 2021, Facebook les está dando muchísima más prioridad y en consecuencia los videos producidos ahora te funcionan más los que exceden los 60 segundos, no únicamente los inferiores a 30 segundos. Interesante. Y esos son detalles que uno desconoce y que es importante que todos empecemos esta cultura de aprendizaje de la comunicación digital. ¿Cómo ha evolucionado la figura del community manager, del gestor de redes sociales? Y esto ha sido fantástico, porque fíjate, hace algunos años yo me acuerdo que realmente no había un community manager, sino lo que a veces llamamos el sobrinity manager, es decir, un joven que es el hijo del amigo del vecino, que resulta que, y además hace tiempos, se buscaba perfiles tecnológicos, que era un grave error. Entonces uno pensaba que el ingeniero de sistemas era el que tenía que llevarme mis redes, o el que estudió ciencias de la computación o informática. ¿Y qué es lo que nos dimos cuenta? Que ese no era el perfil. Un community manager por excelencia es la cara, el rostro de tu marca frente a la audiencia. De manera que tiene que ser una persona con muchísimas capacidades y competencias de comunicación, de trabajo bajo presión, de una capacidad de respuesta en el acto, muchísimo criterio para decidir con poca información y con poco tiempo, y que además tiene que tener una altísima tolerancia a la crítica, porque el community no tiene la culpa, pero es el que recibe todos los gritos, quejas, insultos, etc. Entonces, afortunadamente, el perfil de community manager fue mudando de una lógica que buscaba el conocimiento tecnológico hacia un perfil mucho más y cercano al ámbito de la comunicación. Y ahora, por suerte, se buscan community managers en las áreas del periodismo, de la comunicación, de las relaciones públicas, del marketing o de la publicidad, porque se ha comprendido que si lo resumimos en una frase, pues el community manager es un gran conversador. Un gran conversador y también manejador de conflictos, porque la crisis también la puede crear un community manager. Correcto, un gran conversador y un gran negociador, podríamos decir, porque efectivamente tú eres quien estás en la línea de fuego y tienes que decidir si respondes, si ignoras o si borras. Y para eso tiene que haber todo un andamiaje de criterios institucionales detrás. Y esa es una buena pregunta. ¿Cuándo borrar un mal comentario? ¿Cuándo dejarlo? ¿Cuándo argumentar de manera asertiva? Excelente. Fíjate que esta palabra que tú has usado realmente es la clave que tiene que un poquito orientar nuestra acción en redes, que es la asertividad. Entonces, digamos, la asertividad, si lo simplificamos un poquito, es como esa suerte de equilibrio o de punto medio entre la pasividad, es decir, me asusto y no hago nada, y la agresividad, te respondo mal, te insulto. Y la asertividad es como ese punto medio, es decir, cómo ejecutar una acción sin ofender, sin avergonzar, sino tratando de obtener el mayor beneficio para las partes. Entonces, cuando tú estás frente a un comentario negativo, realmente solo hay tres opciones: responder, ignorar, u ocultar y borrar. La primera opción siempre debiera ser responder, porque el ADN de las redes sociales es la conversación. Y el valor que debieran tener las redes sociales es la capacidad de que personas de distintas posiciones puedan intercambiar criterios. Entonces, la mejor opción siempre sería responder. Por supuesto, siempre y cuando el comentario no exceda los límites del irrespeto, etcétera, etcétera. ¿Cuándo ocultar o ignorar? En Internet hay un principio que se llama no alimentes a los trolls. ¿Quiénes son los trolls? Son estas cuentas cuyo objetivo es incomodar a un usuario específico para lograr de él una reacción adversa. ¿Y cuál es el objetivo de lograr que tú reacciones mal? Es decir, ahí está, yo les dije, los de tal posición política son unos intolerantes, o los de tal empresa, o los de tal institución. Entonces, justamente lo que esperan de ti es una reacción negativa. La kriptonita de esos trolls es la indiferencia. Si tú no les respondes, no alimentas su ego y no alimentas esa intencionalidad y esa agenda negativa.
¿Y cuándo borrar? Aquí hay que tener en cuenta lo que se llama el efecto Streisand. No sé si recuerdan Barbara Streisand, tal vez quienes nos escuchan, no todos en su momento escucharon o identifican a Barbara Streisand, pero para quienes somos un poquito más grandes, pues fue una maravillosa actriz y cantante. Pues hay un efecto que se llama efecto Streisand en redes sociales que tiene que ver con que cuando tú borras un comentario negativo en una red social, puede convertirse viral. ¿Por qué? Porque siempre habemos usuarios frikis que hacemos una captura de pantalla cuando alguien dice algo inapropiado y luego decimos, pero miren, la institución me acaba de borrar mi tweet, o la cuenta o la empresa o lo que fuera me acaban de borrar mi post en Facebook, y se viraliza por la censura. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, contraproducente. Hay que borrar comentarios exactamente negativos en casos extremos. ¿Cuáles son casos extremos? Que haya una difamación, que haya una incitación a la violencia, a la pornografía, al racismo o una afectación grave a la reputación de la persona, institución o empresa detrás de esa cuenta. Albertina, te invito a tomarnos este cafecito rico, rico, rico hoy en nuestro primer programa del 2021, un año que va a ser muy positivo para el crecimiento de todos. Gracias. Querida Albertina, tú como académica, ¿cuál sería la diferencia entre un comunicador digital y un marketer digital? Porque se confunde mucho y no es lo mismo. Por supuesto. Bueno, aquí puede haber cierto nivel de discusión, pero pues yo estudié comunicación y lo voy a hablar desde mi óptica. La comunicación realmente es un ámbito del saber un poquito más amplio que el marketing. El marketing es como una subcategoría dentro de la comunicación porque es una comunicación con un objetivo específico que es el de la construcción de una marca. La comunicación, en cambio, puede ser muchísimo más amplia. Justamente estaba escribiendo un documento estos días y hacía una reflexión inicial de qué es la comunicación. Entonces, estaba leyendo varios autores, uno de esos, Gresha, que es alemán, y que él hablaba de que hay dos perspectivas para hablar de la comunicación. Una que puede ser pues la etimológica normal que todos conocemos, de comprender la comunicación como un intercambio de información entre sujetos activos, pero también hay una manera filosófica de ver la comunicación y él se refería a su derivación de la palabra latina munus, que significa regalo. Y la explicación que daba este autor es que realmente en un sentido filosófico la comunicación es un regalo, porque esa información que tú puedas estar aportando a una audiencia que no la tiene o que pueda profundizar o que le puede servir de referencia para una acción, realmente es un regalo que relaciona la comunicación con el servicio, y de la comunicación se deriva también la comunión, en un sentido de poder conectar con otro ser humano a quien este intercambio le puede ser beneficioso. Y definitivamente la comunicación para mí, para ti también, es la reina de las disciplinas. Nada funciona sin comunicación, todo inicia, todo concluye con comunicación. Querida Albertina, ¿cómo tú ves la evolución de la comunicación digital, hablando de generación de contenidos? ¿Hay buenos contenidos en redes? ¿Se requiere trabajar en eso? Ay, qué linda pregunta, fíjate. Me encanta esta pregunta porque aquí se han generado un poquito de mitos y de falsas dicotomías. Es decir, por ejemplo, a veces yo un poquito entre que me molesto y me asusto cuando veo memes en internet que dicen cosas como que solamente los contenidos positivos están impresos en papel y que todo lo que está en internet es agresivo, malo, malicioso, etcétera. Y eso no es así. Es decir, los dos son extremos que no reflejan la realidad. En papel también hay escrita y impresa basura. Hay libros que no sirven para nada y que los podríamos quemar para beneficio de la humanidad. Y en internet lo mismo. Así como hay basura, también hay contenidos de altísimo valor y contenidos a los que no hubiéramos podido tener acceso
con la limitación del soporte de papel, como por ejemplo maravillosas bibliotecas. Ahora en la pandemia que se han súper multiplicado las estrategias de narrativas transmedia, por ejemplo, de los museos, y ahora uno tiene un acceso a información maravillosa. Entonces, lo importante es primero recordar que una buena estrategia digital no se ancla exclusivamente en la publicidad, sino en el contenido. Las personas están en Internet porque realmente quieren que algo les sea útil, que haya información útil, establecer relaciones o contactos útiles, ejecutar acciones útiles, hacer compras útiles, es decir, están buscando algo que les represente un valor. Entonces, ese corazón de lo que ahora estamos trabajando mucho, que se llaman estrategias de inbound marketing, es justamente lo opuesto a ese marketing tradicional, que era ese marketing de salir a vender. Y además de echarte 1000 flores, soy bueno, soy el mejor, soy el pionero, soy lo máximo, soy el más chévere, soy el único. ¿Y qué te dice el inbound marketing? Es un marketing de atracción, es decir, no salir a vender, sino que te vengan a comprar. Siempre hago la analogía con un proceso de cortejo o de seducción. Digamos, si tú pues quieres empezar a salir con alguien, hombre o mujer, pues puede ser extremadamente agresivo, que de entrada tú le digas, buenos días, mucho gusto, mi nombre es tal, me quiero casar contigo. Puede ser como, ¿y eso? Igualito son las marcas que ni siquiera saben quién eres y te salen a decir, cómprame, cómprame, cómprame. Entonces, el mismo proceso que uno tiene en un proceso de seducción, de yo te llamo, yo te invito, te mando un WhatsApp, vamos al teatro, vamos al cine, vamos a cenar, finalmente nos damos un beso, finalmente empezamos a salir y nos casamos, es el mismo proceso de compra, un proceso de seducción. Y ese arte de seducir está en los buenos contenidos digitales a través de las plataformas correctas. Albertina, ¿cuáles son los principales errores que se están cometiendo en estos momentos en temas de comunicación digital? Más del que acabas de mencionar. Excelente. Bueno, yo creo que un mito que todavía no logramos desbancar del todo quienes estamos en esto es pensar que las redes sociales son gratis. Y creo que ahí la confusión está en no siempre comprender del todo el modelo de negocio de una red social. ¿Cuál es el modelo de negocio de una red social? El modelo de negocio de una red social es crear audiencias para vender esas audiencias a los anunciantes. Entonces, ¿cómo creas audiencias voluminosas, millonarias? Dándole acceso gratuito. Entonces, ¿qué es lo que Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y cualquier red están obteniendo de darte acceso gratuito a la red? Están ganando tu información demográfica, que es la que le van a vender a la empresa que diga, yo quiero que mi publicidad sea vista por personas de tal y tal edad, que vivan en tal sitio, que tengan tales intereses, que tengan un título de tal nivel educativo, etc. Entonces no hay que caer en la ingenuidad de pensar que las redes sociales son gratis. No, las redes sociales son de acceso gratuito y de gestión de pago. Gestión de pago porque le tienes que pagar a un community manager, no más sobrinity managers, ese es otro error. Le tienes que pagar a un community manager que te lo haga bien. Vas a tener que pagar herramientas, porque eso también de apoyarse exclusivamente en herramientas gratuitas también puede ser riesgoso, y también porque en algún momento dado tienes que hacer publicidad. Es decir, el alcance orgánico, es decir, sin pago, de tus acciones en redes sociales es cada vez más limitado. Entonces, el invertir en ciertos montos de publicidad es inevitable. Entonces, creo que uno de los grandes errores es este tema de pensar que el uso y gestión de redes sociales es gratuito. El segundo que habíamos hablado, pensar que el community manager puede ser pues cualquier gatito que tenga una leve idea de cómo usar Facebook, y de este se deriva un tercer error, pensar que como yo manejo mi propio Facebook y tengo un montón de likes, lo voy a hacer bien profesionalmente. Eso es un error, porque la gestión institucional, corporativa de redes sociales tiene una dinámica, unos tiempos y unas lógicas muy distintas a la gestión de tus redes personales. Entonces, que tú tengas Facebook y que tengas tu círculo de amigos que te ama y que te dan millones de likes, no significa
que vas a poder extrapolar esa experiencia a una gestión profesional de redes sociales. Entonces yo creo que por ahí van un poquito entre los mitos y errores en el mundo de las redes. Interesante, Albertina, y realmente hay mucha información y la calidad y la cantidad de seguidores. Muchos dicen, yo tengo cantidad, pero no vendo. Y otros dicen, yo tengo calidad y vendo más con mis seguidores. ¿Qué nos dices tú sobre eso desde una visión académica, Albertina? Excelente, mira, y esa es una pregunta realmente crítica, porque creo que tal vez, justamente uniéndome a una pregunta anterior que me hacías, ¿cuál ha sido esa evolución? Creo que un poquito sí ha habido una evolución de parte de los clientes y las empresas de darse cuenta que no es suficiente o no necesariamente es el indicador más crítico para tu objetivo el número de seguidores que tiene tu marca. Y aquí voy a relacionar un poquito con mi modelo de análisis. Hay dos categorías, una que se llama popularidad y otra que se llama influencia. Popularidad en redes sociales es el tamaño de tu audiencia. Ahí sí, cuántos seguidores tienes en Twitter o fans en Facebook, etcétera. E influencia es la capacidad que tiene una cuenta de generar acciones de terceros. Por ejemplo, si es Twitter, retweets, respuestas, favoritos, si es Facebook, shares, comentarios, interacciones, etc. Entonces, los dos siempre se necesita un mix de los dos indicadores. Por ejemplo, si tú eres una marca o una cuenta reciente, por supuesto que el indicador popularidad va a ser crítico porque necesitas que más gente te conozca, sobre todo cuando estás en una fase temprana. Pero una vez que te has consolidado, es más importante el indicador de influencia, es decir, lo que tú decías, tener comunidades quizá no necesariamente millonarias, pero mucho más comprometidas, mucho más interactivas, mucho más activas, de donde tú logres más conversiones. Por eso, por ejemplo, cuando se hace un marketing de influencers, eso también ha evolucionado. Y antes uno buscaba el influencer que tenga millones de seguidores y a veces podía ser desastroso. Ahora, en cambio, hablamos del criterio de las 3 Rs. Yanira nos está saludando de Guatemala, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Qué alegría, Yanira, muchísimas gracias por unirte. ¿Cuál es el criterio de las 3 Rs del marketing de influencers? En inglés serían Reach, Relevance, Resonance. Reach sería alcance, que era este criterio histórico de por número de seguidores. ¿Y cuáles son los otros dos? Resonancia y relevancia. Y estos tienen que ver, uno, con cuán alineada está ese influencer con los valores de tu marca. Y lo segundo, cuánto ese influencer genera interacción en su comunidad. Porque finalmente, ¿qué es lo que tú buscas? Buscas conversiones. Entonces, sí les invito, como les digo, las dos categorías son importantes, dependen en qué fase del marketing digital estás, pero lo que sí les puedo decir con certeza es que solamente crecer el número de seguidores, esos seguidores no necesariamente se convierten ni en clientes, ni en electores, ni en estudiantes, en fin, de acuerdo a cuál sea tu rubro. Definitivamente, Albertina. Y para ir cerrando nuestra entrevista rápidamente, ¿cuál sería la estrategia para una marca? Es decir, ¿cómo defino mi plan de contenidos? ¿En qué me debo enfocar? Excelente. Bueno, creo que ahí hay varios temas que hay que tomar en cuenta. El primero es ¿qué implica una estrategia digital? Porque a veces pensamos que una estrategia digital es página web y redes sociales, o solo redes sociales. Y ese también es otro error importantísimo. Lo primero es recordar un principio básico, y es que el eje de tu estrategia digital es tu página web. Y aquí hay un error muy recurrente, sobre todo en los emprendedores, que empiezan por Facebook, sin tener una página web. ¿Y por qué es un error? Para eso uso esta analogía. ¿Cuál es la diferencia entre tener tu página web y tus redes sociales? Es la misma diferencia entre tener tu casa propia y una casa rentada. Tener una casa rentada no está mal, pero sí tienes limitaciones. Por ejemplo, el dueño de casa te puede subir la renta, te puede decir, mire, voy a vender la casa, me la tiene que desocupar dentro de 3 meses, o te puede decir, lo siento, no va a poder hacer los arreglos que usted quería. Es decir, puedes vivir bien, pero con limitaciones. Esas son las redes sociales.
porque no nos pertenecen y ese dueño de casa, que es el algoritmo, cambia todo el tiempo y nos cambia las reglas del juego. Y tu casa propia es tu página web, donde tú pones las reglas y donde te presentas en el mundo digital diciendo quién soy, qué hago y qué ofrezco. Entonces, página web como eje, redes sociales como canal de soporte y de tráfico hacia tu página web, que normalmente es donde se da la conversión, pero apoyado en otras actividades que a veces olvidamos. Una puede ser todas las plataformas de mensajería. Estas pueden ser correo electrónico, pueden ser WhatsApp, por ejemplo. Aplicaciones móviles, no todas las empresas lo necesitan, pero sí hay que evaluar la pertinencia y de qué depende de cuánto esa aplicación aporte a tu estrategia. Y siempre hazte la pregunta, una vez que la gente descargó mi aplicación, ¿por qué razón volvería a entrar a mi aplicación? Si no tengo una buena respuesta, no hace falta que tenga una aplicación. Otra actividad clave es el SEO, es decir, yo puedo tener una página web preciosa que si alguien pone en Google las palabras claves y yo no existo, no tengo nada que hacer. Como se dice, también hay un dicho en redes que dice, el mejor lugar para esconder un muerto es la segunda página de Google. Y es verdad. De hecho, solo sirven los 5 primeros resultados de búsqueda y desde el sexto vas perdiendo opciones y la segunda página no llega casi nadie y la tercera de plano nadie. Entonces, no Albertina, ha sido impresionante esta entrevista, este análisis, realmente nos da esa visión para iniciar este año, sobre todo proyectando nuestra marca personal. Quiero agradecerte y profesional también. Quiero agradecer tu tiempo, tu espacio y muchas gracias. Pronto también estarás nuevamente en otros espacios con nosotros aquí en Café Club Radio TV Internacional. Gracias, Albertina. Gracias a ti, Miriam, siempre a las órdenes y pues siempre encantada de compartir con el público. Gracias a toda nuestra comunidad. Nos vemos el próximo lunes con más de Café Coaching. Inicio de espacio publicitario. Con toda la confianza, para disfrutar de lo que más te gusta. Haz tu reserva y juega hasta por 2 horas. Sala privada para ti y tu grupo de gamers. Snacks disponibles a tarifas especiales. Gamers Club. Audio de cine y pantalla gigante con conexión a tu consola preferida, como siempre lo soñaste. Cinemark. Lo mejor que le pudo pasar al cine. Fin de espacio publicitario. Llegamos a ti ahora, más cargados que nunca. Súmate a lo nuevo en TV y radio digital. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate, Café Club. Súmate, súmate.